Buenas noches, Dominicana. Un gran placer reencontrarme con ustedes a través de Así las Cosas. Un nuevo año, muchas expectativas. Queremos buenas noticias, pero la realidad muchas veces nos presenta situaciones que debemos analizar de forma compleja. Y por qué no, seguir invitando a esta mesa, a este espacio, grandes especialistas, las principales voces en República Dominicana en los diferentes sectores. Para mí es más que un privilegio contar con ellos y con ella en este primer programa del año 2016. Hoy estaremos abordando en materia política, económica y social esos retos, esas realidades, luces y sombras, situaciones que por supuesto presentan una realidad compleja en este año. Empezamos entonces la presentación de nuestra mesa con el distinguido doctor Ricardo Nieves. Él está con nosotros y abordaremos aspectos interesantísimos con la presencia de Andrés L. Mateo, escritor, educador, no le gusta que le presente de muchas otras formas, pero nuestra amiga Rosario Espinal, politóloga y socióloga, también nos acompaña nuevamente y por eso le agradezco su presencia. Y el doctor Pavelisa Contreras, economista. Ustedes ya conocen el rostro del licenciado Juan Miguel Pérez, sociólogo, quien completa esta mesa, este programa en Así las Cosas. Bienvenidos, bienvenida. Para el 2016, ya nos quedamos un poquito tarde con el tema de la articulación de las fuerzas de oposición, de los partidos emergentes. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues este año hasta mayo estará dominado por el proceso electoral. Claro. Ahí no hay mucha vuelta. Es en este año por primera vez en un largo periodo tendremos elecciones generales, más de 4.000 candidaturas, o sea que no solamente la presidencia está en juego, sino que también el poder legislativo, senadores, diputados, el poder municipal, alcaldes, regidores y el micromunicipal con los distritos. Así es que es mucha gente que va a competir por las distintas candidaturas en las distintas organizaciones, alianzas políticas que van a participar en este proceso. El desafío que hay en el país es que el proceso electoral se desenvuelva con relativa calma, que la gente aprenda a controlar sus emotividades, sus emociones. Yo creo que eso es muy importante para que no se produzcan hechos lamentables. No vale la pena morirse por unas elecciones. Hay vida fuera de la política si usted no resulta electo o electa. El mundo no comienza ni termina con una candidatura ni con un puesto en el gobierno, sea electivo o no electivo. Pienso que el pueblo dominicano tiene que saber que hay otras funciones en la vida social, hay otros empleos, hay otras carreras, hay otras cosas que se pueden hacer. Porque el hecho de que la política sea un mecanismo de ascenso social en este país, pues lleva quizás muchas veces a pensar, o a un segmento de la población, de que ahí es que está su único futuro y su único presente. Y no es así. De parte de la ciudadanía, pues es fundamental que le preste atención a las propuestas, que evalúe lo que los distintos candidatos proponen y hacen durante los próximos meses y que de manera reflexiva, no de manera clientelista, esperemos, tome una decisión en la selección de quiénes son las mejores personas para dirigir este país en los próximos 4 años. Esto implica un gasto o inversión económico y yo creo que una de las cosas que siempre se critican, gente que no es especialista en la materia, pero el ciudadano de a pie, como decimos, el simple hombre, la simple mujer de la República Dominicana, habla de que hay mucho expendio de dinero, que hay mucha repartición, precisamente por tratarse de unas elecciones históricas en República Dominicana, municipales, congresuales, presidenciales. Vamos a hablar de esa parte económica de estas elecciones. ¿Qué implica para el bolsillo de todos y todas? Quizá deberíamos empezar por decir que generalmente en años de elecciones no hay mayores transformaciones económicas, todas las discusiones de las reformas se posponen, este país tiene una enorme agenda de transformación, el tema de una nueva fiscalidad, de un nuevo arreglo fiscal que en el fondo termina siendo un nuevo arreglo político, un nuevo Estado. Todo eso se pospone, el tema de la producción, la competitividad internacional, la productividad, la producción al servicio de la gente, todo eso se mueve para al menos para el último trimestre del año del año que viene.
o de este año, perdone. El empresariado está pensando dónde poner su dinero todavía. Bueno, ellos siempre lo ponen en diferentes canastas, claro, para minimizar el riesgo. Asegurar su inversión, pero claro, por supuesto que minimizando el riesgo, pero ponen más donde haya más probabilidades y ponen un poco menos donde hay menos probabilidades. Esa es la práctica regular. En un contexto como ese, probablemente la expectativa que debemos tener, la expectativa positiva, es tan conservadora como que no se desmadren las finanzas públicas. Okay. Y que no se acreciente el nivel de falta de transparencia por encima de lo normal. En ese punto, a ese nivel que, digamos, podríamos aspirar. Y que porque es la realidad, una cosa es la utopía y otra cosa es lo que tenemos. Y que la ciudadanía continúe en este creciente movimiento de vigilancia, de presión para una mayor transparencia en el Estado y demás. Yo creo que los riesgos son muy elevados en la medida en que el presidente Medina ha visto contraer las preferencias, se perdió aquel charming que tenía, ¿no?, con la ciudadanía, se ha venido diluyendo en un escándalo tras otro. Eso va a poner mucha presión sobre el partido de gobierno y por lo tanto sobre las finanzas públicas. En general, en los años electorales lo que usted tiene es un buche de gasto en la primera mitad del año y luego viene la contracción en la segunda mitad del año. En las elecciones pasadas este año fue extraordinario en las finanzas públicas porque el aumento del gasto fue tan grosero antes de las elecciones y después de las elecciones, pero antes de la transición de mando, que no hubo manera de recoger todo el desastre después de las elecciones y podríamos correr el riesgo de caminar en esa dirección en un contexto en el cual el gobierno dominicano no ha puesto todo el necesario empeño y vigor en ir reduciendo la brecha fiscal que existe consistente desde el año 2008, si estamos hablando de un déficit de 1, 2, 3, 4, hasta 7% del PIB. Imagínense eso acumulado, lo que ha significado en deuda para financiar ese déficit durante todo ese periodo, y luego a partir de 2013, aunque hubo un ajuste respecto al 2012, no fue una gran hazaña porque sencillamente fue un año extraordinario, de un desmadre extraordinario, era volver a la situación anterior al 2012 que no era buena, pero a partir de ahí el gobierno no ha hecho suficiente esfuerzo en regular, en contraer el gasto público, en racionalizar el gasto público. Ha habido alguna mejoría en la calidad del gasto por la presión ciudadana, especialmente en lo que tiene que ver con el gasto en educación, pero en general solo es marginal eso, no es fundamental, y vamos a caminar en las elecciones en ese contexto, lo que implica que va a haber ese riesgo lo vamos a tener muy presente. Cuando hablamos de la participación, que es precisamente uno de los fundamentos de este espacio, motivar, movilizar, que la gente se empodere de una forma u otra y pida cuentas, se involucre, se entere y tome participación en sentido general. Ricardo Nieves, usted que lo escucha frecuentemente en sus medios, en los espacios que participa, que habla bastante de democracia, especialización en ello, ¿cómo siente la ciudadanía en términos generales en torno al involucramiento, a la participación en los temas nacionales? Estoy hablando precisamente de política, porque un país que se dice tan político, todo el mundo opina, aquí todo el mundo es politólogo, no solamente usted, déjeme decirle, todo el mundo opina, todo el mundo tiene una columna, todo el mundo hace alarde, ¿no?, de lo que piensa, y bueno, muchos de nosotros inclusive nos hacemos eco. ¿Cómo ve la ciudadanía en sentido general en este aspecto? Bueno, ante todo, muchísimas gracias a Tatiana y a todo este equipo formidable. A usted. Que sinceramente yo siento que hasta sobro si voy a hablar de política, con Andrea al lado y con Rosario. De todas formas, yo tengo una percepción menos formal, menos legal y hasta menos normativa del problema político. Yo en eso coincido con Andrés L. Mateo, de que nosotros estamos ante la presencia de un partido-estado. Y un partido-estado significa no solo un control, sino una hegemonía completa de los poderes públicos. Y eso de por sí entraña una tremenda situación para la democracia, para el término democracia. Porque democracia no es un sistema político, como bien Rosario lo ha explicado. La democracia es una forma de vida, es un modelo de convivencia, es un mecanismo de participación. Y en la República Dominicana, la médula de la actividad política partidista, que es la representación, está muy triturada, muy lacerada. Aquí se reúne a la gente para ir a un proceso a votar y por eso nosotros tenemos una democracia electorera que, dependiendo de las circunstancias, pone en movimiento una maquinaria de orden económico, clientelista, muy clientelar, propagandística, personalista, sin ningún tipo de transparencia, porque no hay controles ni garantías
que le puedan limitar el gasto, por ejemplo, para la campaña, para la publicidad. Puede entrar dinero de donde sea y nadie sabe cuál es su origen. Puede utilizarse dinero de todos los lados y no hay controles, ni siquiera hay consecuencias. Claro. No tenemos una ley de partidos políticos que pueda regir el mecanismo de la actividad política, ni siquiera la propaganda, para hablar de un caso. Porque este aparato clientelar, corrupto, personalista, patrimonialista, con un asistencialismo que ahora aumenta en los periodos de campaña de manera formidable, desbordante, esquizofrénica, no es la democracia ni es el modelo de convivencia que los dominicanos han elegido y por el cual se ha perdido tanta sangre y se ha sufrido tanta tortura y se ha sufrido tanta persecución aquí desde la muerte de Trujillo a la fecha. O sea que para mí, yo lo que veo que dentro de como Lampedusa, todo seguirá igual dentro de los cambios que sigan haciéndose, bajo ese modelo que yo acabo de describir. Me entristece que la gente no forme parte de esos cambios, porque se hablaba recientemente de una transformación de todo el aparato judicial, de la policía y todos los demás. Pero yo digo que es de la sociedad en sí, porque si el gobierno, el Estado es corrupto es porque la sociedad es corrupta y es una situación que se ha planteado y se ha discutido. No sé qué piensa usted, dígame. Bueno, las sociedades no existen en abstracto, vale decir, las sociedades son realidades concretas a partir de las cuales un conjunto de personas interactúan sujeto a leyes, a procedimientos, etc. Y por supuesto, en lo que respecta al desenvolvimiento de una sociedad, hay siempre un referente paradigmático que pauta los modelos exitosos de la vida social. Tal vez por eso concebimos la corrupción como algo natural en una sociedad en la que todos sabemos que la corrupción no es genética, que no está cifrada en los genes de los dominicanos, sino que es el fracaso de la organización política y social que quienes nos han gobernado nos han impuesto como realidad. En la falta de éxito de quienes han dirigido la nación dominicana, lo que ha originado que la corrupción la veamos como algo legítimo, como algo institucionalizado, como parte sustancial de la concepción patrimonial del Estado a partir de las cuales se mueven los políticos. Porque un drama verdadero, y estas elecciones en particular están atravesadas por eso, lo vimos desde la fundación de la República, las discusiones sobre la primera Constitución dominicana giraban alrededor de la necesidad de Santana establecer un grupo que era un grupo que respondía a sus estrategias políticas y en consecuencia a sacarle una parte del pastel del Estado a un grupo económico. Lo vimos con los gobiernos de Jiménez, lo hemos visto en los gobiernos de Trujillo, de Balaguer. La corrupción es una forma reiterada de práctica política, no es una categoría que defina al pueblo dominicano como tal, sino que la forma de organizar la sociedad que los dirigentes han asumido en este país tiende a la legitimación de la corrupción como práctica política. ¿No se cansará un poco la gente, Juan Miguel, en estas elecciones y hará las denuncias al lugar y quizás una mayor abstención del voto, producto de los escándalos? Mira, la gente hay que ponerla en plural, en sus diferentes relaciones con la cosa pública. Y hace un tiempo yo hice una categorización sobre los tipos de comportamiento ante la cosa pública que tiene el dominicano. En primer lugar, las personas que viven del sistema desde el punto de vista político. En otro lugar, las personas que viven del sistema, pero en protesta hacia ese sistema, pero que tienen los recursos económicos para financiarse esa protesta. Y en tercer lugar, la gente que se decepcionó de la política, pero tiene los elementos para financiarse ese desapego con lo político, que son las clases dominantes, las clases privilegiadas. Esos tres tipos de actores, cada uno con sus prerrogativas, puede financiarse cualquier inflexión que un proceso electoral tenga sobre la vida pública. Pero la inmensa mayoría del pueblo dominicano tiene que vincularse porque el Estado sigue siendo el principal redistribuidor de riquezas, ¿no? De recursos. Y ante poblaciones así, pues el clientelismo queda como... Yo siempre he sido muy moderado a la hora de hacer la crítica usualmente moralista que se tiene sobre el clientelismo, porque se basa siempre en una crítica evidentemente de los proveedores. Pero los procesos electorales hay que verlo desde el punto de vista de la historia clandestina de esos procesos. Es decir,
es un tanque de oxígeno para esas poblaciones que consiguen 500 pesos para la gasolina, que con las vallas en lona cubren el techo al final de una campaña electoral, de sus casuchas, etcétera, etcétera. Es decir, que desde el punto de vista social, yo veo que eso es lo que más o menos pudiera ocurrir, lamentando que la participación sea una participación inducida a ser una participación de un solo lado, no es una coproducción como debería ser el proceso democrático, es una participación muy puntual que tiene la gente un día de elecciones, y eso lamentablemente va en detrimento de lo que debería ser este orden que nos hemos denominado llamarse democracia. Claro. Y eso tiene esa situación. En cuanto a las clases privilegiadas, creo que las ideas van a seguir. Y como yo decía el otro día a unos amigos, las ideas pueden seguir, pero las cosas siguen siendo las mismas. Y estoy, como dice el doctor Nieves, en que las rupturas van a ser muy pocas en relación a las muy robustas continuidades que se seguirán produciendo lamentablemente en nuestro país. Nosotros tenemos un problema grave, no solo en República Dominicana, en la región, de desigualdad. Vamos a hablar de ese tema porque Oxfam, que usted estuvo presente, recientemente hizo un estudio, de los temas que hemos planteado en Así las Cosas y cómo este año, de una forma u otra, junto con esa participación, nuestra realidad social y política, pudiéramos empoderarnos y participar para que esa inclusión sea cada vez mayor y esa desigualdad, esa concentración de riqueza que vemos también ahora de estos actores políticos que en 10 años se han enriquecido, como todos sabemos. A ver qué sacamos en esta mesa y en estas conjeturas. Quédese con nosotros. Así las cosas. Opinión, orientación, debate y entrevistas. Así las cosas busca ofrecer información oportuna para construir una cultura ciudadana que lleve a niveles de conciencia individual y colectiva, orientar y debatir los principales temas estructurales de la sociedad dominicana. Así las cosas propicia la participación plural de la ciudadanía para la exposición de ideas de distintos actores de la sociedad. Consulta a los principales protagonistas de la toma de decisiones en los asuntos de interés colectivo. Así las cosas. Cada sábado a las 10 de la noche por Teleradio América.